Amigos, FZ16, FZ 2.0, FZ 3.0, FZ 4.0, FZ 5.0 y FZ 100.0. Siempre será la misma tortuga con diferente caparazón, pero con un corazón que sigue latiendo con el mismo encanto de siempre. Si estás buscando una Yamaha 150 con más power, échale un vistazo a la MT-15 y pare de sufrir, mijo. Ahí está la solución para que su moto eche chispas y no lágrimas, y sigues aprovechando el descuento del SOAT mientras dure. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Bienvenidos al año 2024, donde muchos cruzan los dedos y rezan para que Yamaha Colombia piense en darle un poquito de amor y actualización al FZ 2.0. Vamos Yamaha, que la FZ 3.0 o 4.0 quiere brillar con luz propia en este año nuevo y dejar varios compatriotas endeudados. Actualmente en la India contamos con 4 variantes de la FZ. Tenemos la FZ FI 3.0, FZ S 3.0 con conectividad, FZ S 4.0 y FZ 4.0 Deluxe. La diferencia entre las FZ 3.0 radica en la conectividad, la gama de colores, el peso y obviamente el precio. En la FZ FI 3.0 tenemos negro metalizado y cian mate. En la FZ S con conectividad, dark night, rojo mate y gris mate. El peso con líquidos de la FZ FI 3.0 es de 135 kilos y el de la FZ S 3.0 con conectividad 134 kilos. Las dos vienen con sensor en el soporte lateral con apagado de motor, ABS monocanal, y la página especifica que se debe pagar un costo adicional como accesorio para las direccionales en LED. Ahora pasemos a lo último en guaracha, la FZ 4.0. De esta moto tenemos dos variantes, la FZ S 4.0 y la FZ S 4.0 Deluxe. La única diferencia que encontré entre las dos está en la gama de colores, calcomanías y precio. Si alguien tiene datos adicionales los puede dejar en los comentarios. Colores de la FZ 4.0, negro mate y azul oscuro mate. En la Deluxe, negro mate, rojo majestad, gris metalizado y azul racing. A diferencia de la FZ 3.0, aquí ya tenemos iluminación completamente LED con un faro diferente clase D que mejora la distribución de la luz. En la página nos colocan un ejemplo para que tengamos una mejor idea. Además, esta moto tiene control de tracción desconectable, aunque muchos pedían ABS en la parte de atrás. Además, es compatible con combustible E20 que reduce las emisiones, conectividad Bluetooth, y en el tablero se puede visualizar iconos cuando tienes una llamada, mensajes de texto, correo electrónico y estado de conectividad de la aplicación, así como el nivel de la batería del teléfono. Y en la aplicación White Connect tenemos rastreador de consumo de combustible, última ubicación de parqueo, panel de revoluciones, recomendaciones de mantenimiento, notificación de mal funcionamiento, clasificación o ranking. Amigos, el tablero no tiene indicador de marchas ni en la FZ 3.0 ni en la 4.0. Tal vez no saben cómo hacerlo, me imagino, o no quieren. Además tenemos un peso de 136 kilos en orden de marcha, 3 kilos más pesada que la FZ 2.0, la altura del asiento no tiene cambios, siendo de 79 centímetros, la capacidad de combustible 13 litros, consumo promedio 150 kilómetros por galón, utilizando modestamente gasolina corriente. Eso es un buen punto. Y Yamaha aún no le atina al acertijo de poner una bisagra en la tapa de combustible, ni siquiera en la 4.0. Y ya veo al fanboy de Yamaha diciendo que eso no hace falta porque cualquier detalle que no tenga una moto de Yamaha y lo tenga otra moto de otra marca, siempre lo van a defender con la calidad. Parece que tiene un superpoder llamado justificación con estilo Yamaha. Pero si ven que sí pueden colocar direccionales en LED, la 4.0 lo tiene y la 3.0 no. O sea que la 4.0 perdió calidad. ¿Qué opinan los Yamaha lovers? Sigamos. Las llantas tienen el mismo tamaño, cortesía de MRF, la consentida de los fabricantes en la India. Parece que en el mundo de las llantas MRF es como el amigo al que siempre llaman primero para salir a rodar.
Adelante 180-17, atrás 140-60-17. En cuanto a su diseño, eso ya depende del gusto de las personas, pero personalmente me inclino más por el lado de la 4.0. Me parece una moto bonita, el diseño del faro me parece mejor que la FZ 3.0. Igualmente son motos que se ven robustas, ese detalle cromado en las tomas de aire laterales le cae de perlas, y debido al cumplimiento de normativas, la moto ha perdido potencia, pero ha ganado torque. Antes de continuar, seguimos con la cruzada para conseguir los 100.000 suscriptores este año. Por tal motivo los invito a suscribirse, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones. Esta moto viene con 12.2 caballos a 7.250 revoluciones y un torque de 13.3 Nm y los alcanza a 5.500 revoluciones, lo cual me parece muy bien para arrancar en una pendiente o para tráfico lento, ya que no tenemos que llevar las revoluciones tan arriba para alcanzar su máximo torque. Perfecta para las calles de la jungla urbana, porque eso es lo que la FZ hace, ser la reina de la ciudad. No necesitas convertirte en un corredor de Fórmula 1 en medio del tráfico citadino. Quizás mires videos donde llega a los 118 km por hora en el velocímetro, pero con el motor sufriendo y abrazando el tanque. Esta moto no está hecha para correr ni para colocarla a competir contra una Apache 160 o una Pulsar 160. Digamos que la FZ tiene su propio ritmo y encanto. Amigo, debes tener muy en claro lo que ofrece la FZ, ya sea la 2.0, 3.0 o 4.0, para que no le exijas algo que la moto no te puede dar. Antes de que mi memoria decida tomarse un descanso, y sabiendo que siempre hay novatos en este mundo de las dos ruedas, déjenme recordarles, esta moto tiene inyección electrónica, 2 válvulas, refrigerada por aire, relación de compresión 9:6:1, caja de 5 velocidades y una cilindrada de 149 centímetros cúbicos. Además cuenta con un motor que va directo a la fija, pero a la fija, si eres de los que disfrutan leyendo las matrículas, tranquilos que es una broma. Este motor es más que confiable, un motor muy conocido, y la moto tiene una excelente reputación en el mercado de segunda mano. Amigo de corazón, si eres fanático de las motos compactas y estás pensando en adquirir esta joyita, pero crees que solo por llevar el nombre de Yamaha la moto va a volar, cuidado con meter la pata, porque seguramente terminarás culpando a la moto. Ahorra un poco más y te hace el gusto de una MT-03 para aliviar esa fiebre motera, mijo. Y ahora la gran incógnita, ¿cuándo llegará y cuál de todas las versiones será? Eso solo lo sabe Yamaha, tengamos fe de que sea este año, y si por algún milagro llega, esperemos que el precio no se vaya a las nubes y no supere los 12 millones de pesos. Amigos, ¿ustedes creen que será este año o quizás para finales del 2025 cuando empiecen a exigir el ABS? ¿Cuál podría ser? ¿La FZ S3.0? ¿La FZ S4.0? Queremos saber sus opiniones, den sus comentarios, denle un like y compartan este contenido. Soy Oscar del canal Red Motos, hasta la próxima, bendiciones amigos. We all got dreams, we all want things, but what you gonna